Bien, bienvenidos entonces estudiantes a esta semana número 17, área de ciencias o campo de ciencias, matemática y ciencia, tecnología y ambiente. Bienvenidos, dejo ya en el uso de la palabra a la licenciada María Yané Alarcón Vázquez. Adelante usted. Bien, buenas noches, jóvenes. Bienvenidos ya a nuestra, diríamos, última actividad pedagógica, nuestra última clase del campo de ciencias de este año y del último periodo también de este año. Con muchos de ustedes todavía nos vamos a volver a ver el siguiente año y con otros que ya diríamos que esta es su última clase del nivel secundario, ¿no? Con eso terminan también. Entonces, qué gusto, jóvenes, haber compartido todo este tiempo. Entonces, vamos a hacer ya nuestra actividad del día de hoy. Y tenemos la temática de esta semana, pues, en el área de matemática. La operación de combinadas de números enteros, ¿no? Toda esta unidad hemos trabajado todo lo referente a los números enteros, hemos visto de qué se trata, quiénes o qué números integran el grupo de los números enteros, este sistema numérico. Además, también hemos visto la suma, resta, multiplicación y división de números enteros, ¿no? Eh, Como ya hemos visto ya las cuatro operaciones, en ese sentido, vamos el día de hoy a trabajar ya lo que llamamos operaciones combinadas de números enteros, ¿no? En este tipo de operaciones vamos a encontrar las cuatro operaciones, ¿no? Las cuatro operaciones básicas que generalmente van en un ejercicio y pues obviamente para poder desarrollar este tipo de operaciones o este tipo de ejercicios, nosotros tenemos que tener en cuenta las reglas o las normas, ¿no? Para poder desarrollar correctamente y llegar pues a una respuesta correcta, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de multiplicación, división, suma y resta, hablamos de las cuatro operaciones, ¿no? Entonces, miren cuáles son esas reglas que tenemos que seguir para poder desarrollar un ejercicio que tenga todo este tipo de características, ¿no? Los ejercicios pueden tener pues suma, resta, pueden tener división, a la vez también pueden tener multiplicación, también pueden tener en ese caso raíz cuadrada de, pueden tener potenciación, ¿no? Que son parte también de estas operaciones. Entonces, la regla que tenemos que seguir es, ¿no? Primeramente que debemos desarrollar o despejar o desarrollar todas aquellas operaciones que están dentro de, primero, dentro de los paréntesis, si es que en el caso de los ejercicios tengan paréntesis, luego que ya hayamos desarrollado los ejercicios que están dentro del paréntesis, vamos a desarrollar ejercicios que están dentro de los corchetes, si es que lo hubiera en el ejercicio. Y finalmente vamos a desarrollar los ejercicios o las operaciones que están dentro de los paréntesis. Entonces tenemos que ir por partes, ¿no? Primero desarrollamos todo lo que está dentro del paréntesis, luego si es que existen corchetes, lo que está dentro del corchete, y luego pues si es que existen llaves, dentro, todas las operaciones o todos los ejercicios que están dentro de las llaves, ¿sí? Entonces, cuando ya nosotros hayamos visto qué tenemos en un ejercicio, si es que tienen paréntesis, corchetes o llaves, la siguiente regla, norma, tenemos que desarrollar primero las multiplicaciones y divisiones, si es que existen en ese ejercicio, ¿sí? Multiplicaciones y divisiones. Y si no existe, pues vamos de frente ya. Pasamos finalmente ya, si es que nosotros desarrollamos ya las multiplicaciones, divisiones, ¿no? Y ya desarrollamos los ejercicios que están dentro de paréntesis en dicho ejercicio, finalmente vamos a dejar, finalmente desarrollamos lo que es suma y resta. ¿Sí? Entonces, para desarrollar todo ejercicio siempre vamos a coger de izquierda hacia derecha, ¿sí? No de derecha hacia izquierda, sino de izquierda hacia derecha, ¿sí? De izquierda a derecha. Comenzamos a poder desarrollar todo ejercicio de cualquier tipo de operación combinada en números enteros, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener claro y importante conocer estas reglas o normas para poder desarrollar, como les decía, correctamente un ejercicio de números enteros, ¿sí?
Entonces, 3 pasos que tenemos que seguir. Primero, desarrollar todo lo que está dentro de paréntesis, si es que existe en el ejercicio, todo lo que está dentro de corchetes, si es que hubiese, y si es que hay, pues, algunas operaciones puedan tener llaves, también todo lo que está dentro de las llaves, ¿no? Luego, pues, vamos a desarrollar si es que existe multiplicación, división, ¿no? Potenciación, raíz cuadrada, raíz cúbica, si es que existe, ¿no? Y finalmente ya dejamos la suma y la resta. Y otra cosa que tienen que saber, pues ya les decía, que todo ejercicio de operaciones combinadas o cualquier ejercicio que queramos desarrollar nosotros, tenemos que desarrollar de izquierda hacia derecha, ¿sí? De izquierda, iniciamos al lado izquierdo hacia el lado derecho vamos a desarrollar. Y ahí está, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, nosotros de la regla de los signos, en el caso de los números enteros, de lo que estamos viendo hoy, la regla de los signos es muy sencillo, ¿no? La clase anterior ya les había explicado. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación, tenemos a ver un momento, por favor. Edith Santos, su audio, por favor. Ok. Y miren la regla de los signos. La primera es la regla de los signos de los números, en este caso de la multiplicación. Luego tenemos la ley de los signos o la regla de los signos de la división. Si hablamos de la multiplicación, nosotros podemos decir, ¿no? Menos por menos es más, menos por menos, perdón, más por más es más, menos por menos es más por menos es menos y menos por más es menos. Y si ustedes se dan cuenta que si son los signos iguales, es positivo. Si son positivos, va a ser positivo. Si ambos son negativos, va a ser positivo. Y si los signos son diferentes, obviamente la respuesta va a ser negativa. Cosas más claras que puedan entender, ¿no? Igual es lo mismo en la ley de los signos de las divisiones o de la división, ¿no? Más entre más es a más, menos entre menos es a más, y más entre menos es a menos y menos entre más es a menos. ¿Sí? Igual, si tienen signos iguales, si los dos son positivos, va a ser positivo. Si los dos son negativos, también va a ser positivo. Signos diferentes van a ser negativos. Signos iguales, positivos. Signos diferentes, negativos. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, la ley de los signos es lo mismo. De la multiplicación y la división es lo mismo. Ustedes se pueden dar cuenta. Y ahí tenemos nosotros un ejercicio, ¿no? El primer ejercicio. Miren, por ejemplo, tenemos el primer ejercicio. Nos dan negativo 2 más negativo 5 menos negativo 2 y menos 3. Como en este ejercicio nosotros no encontramos paréntesis, no encontramos corchetes, en este caso no encontramos llaves, entonces ahí solamente nosotros estamos encontrando sumas. ¿Sí? Entonces, primero vamos a realizar la suma. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ver que tenemos dos números negativos, negativo 2 más negativo 5. Entonces regresamos a la suma de números enteros que habíamos hecho la clase anterior. ¿Sí? Las clases anteriores habíamos hecho suma, resta, multiplicación, división de números enteros. Entonces, vamos a regresar y vamos a recordar, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo dos números en una suma, que yo tenga dos números con el mismo signo? Vamos a sumar, ¿sí? En una suma, si hay dos números con el mismo signo, se suma. Por eso es que hemos dicho, ¿no? Negativo 2 más negativo 5 es negativo 7. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Y luego, pues lo demás, vamos bajando. Pero acá nosotros tenemos un número negativo. Y si ya nosotros vamos a convertir este número negativo y hablamos ya del paréntesis con el signo menos, entonces acá hemos hecho la ley de los signos, ¿no? Menos por menos es más. Pero si no queremos hacer la ley de los signos, también podemos trabajar como a través de la resta que hemos hecho. Pero si ustedes saben, si vamos nosotros a una resta, ¿sí? Resta, por ejemplo, si yo digo menos 7 menos 2. Recuerden que si nosotros trabajamos con resta, igual recuerden que la resta se convierte en una suma, ¿sí? Toda resta de números enteros se convierte en una suma. Por eso es que hemos colocado el más y pues al final
se ha dicho también que en una resta de números enteros vamos a sumar el opuesto del sustraendo, ¿sí? El opuesto del sustraendo. Ya, por eso es que en este caso tenemos pues negativo 2 más 2 positivo, ¿sí? Menos 3. Igual una suma, tenemos una suma con signos diferentes, un negativo y un positivo 2. Negativo 7 y en este caso positivo 2, ¿no? Signos diferentes se restan y vamos a colocar en este caso el signo del número mayor, en este caso el 7. Por eso es que tenemos menos 5 o negativo 5 menos 3 es igual a menos 8. Signos iguales se suman y se coloca el mismo sí. ¿Ya? Y acá pues tenemos la respuesta que es negativo 8. ¿Sí? Negativo 8. Si se dan cuenta, en este ejercicio hemos trabajado sumas y restas de números enteros, lo que ya trabajamos anteriormente. Y acá tenemos otro ejercicio. Por ejemplo, ¿no? En este ejercicio tenemos división, tenemos suma, resta y multiplicación. Como no tenemos paréntesis, no tenemos corchetes, no tenemos llaves en este tipo de operación combinada, solamente tenemos división, suma, resta y multiplicación. Entonces, el segundo paso que tenemos que seguir en este ejercicio, si no hay corchetes, paréntesis, llaves, es trabajar primero que las divisiones y las multiplicaciones. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Yo digo, ¿no? 9 entre 3 es a 3, más 9, lo demás seguimos copiando tal igual, menos 3 por 4 es 12, ¿no? Y me queda 3 más 9 menos 12. 3 más 9 es 12, bajamos el menos, bajamos el 12 y 12 en menos 12 es 0. ¿Sí? Muy sencillo de desarrollar este ejercicio. Luego tenemos otro ejercicio, miren, yo ya le he trabajado acá porque el tiempo pasa muy rápido, solamente tengo clases hasta las 7:30, porque luego de ahí tenemos una reunión de coordinación ya para las actividades finales, ¿no? Entonces acá tenemos un ejercicio, ¿no? Tenemos 2 más 3. Este punto significa por, que voy a multiplicar. Luego tenemos corchetes, 2 por 5 menos 3 por paréntesis, 1 menos 4, ¿sí? Más 2, cerramos paréntesis. Ya, acá sí tenemos paréntesis y tenemos corchetes, si ustedes pueden ver. Entonces acá lo demás voy a seguir copiando tal igual, solamente me voy a detener en este caso en el paréntesis. Voy a desarrollar todo lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Y luego desarrollamos todo lo que está dentro del, en este caso, de los corchetes. Y lo demás seguimos copiando igual, así como ustedes pueden ver, ¿no? Hemos bajado, hemos copiado tal igual, porque primero vamos a desarrollar el ejercicio que está dentro del paréntesis, respetando la regla que nos piden para poder desarrollar una operación con números
No se escucha nada, profesora. A ver. Ahí está cerrado el audio. Ya, a ver. Sí, gracias. Les decía, pues acá hemos copiado tal igual, solamente hemos desarrollado lo que está dentro del paréntesis, que es -3, ¿sí? Luego vamos a desarrollar la multiplicación, ¿no? Ya el segundo paso, tenemos la multiplicación y vamos a desarrollar todo lo que está dentro de los corchetes, ¿no? Y decimos, ¿no? Lo demás vamos copiando tal igual. Recuerden que vamos a desarrollar siempre de izquierda hacia derecha. Tenemos 2 por 5 es 10, más, porque es más, les decía, ¿no? Este 3 también voy a multiplicar porque es una multiplicación. 3 por 3 es 9. Más porque menos por menos da más. Ahí está la ley de los signos, ¿no? Negativo 3 por negativo 3 es más, es positivo 9. Porque tengo que desarrollar, en este caso, tengo que darme cuenta que los signos son iguales y obviamente va a ser positivo. Igual acá, más 2. Y finalmente coloco tal igual 2 más 3 por, ¿sí? Por el corchete, ¿no? Hemos dicho 2 por 5 es 10, más 9, más 2. Desarrollo todo lo que está dentro del corchete que obtengo 21, ¿sí? 10 más 9 es 19, más 2, 21. Y bajo lo que falta, ¿no? 2 más 3. 2 más 3 por 21. Y en este caso desarrollo la multiplicación, el 2 bajo también más, y 3 por 21 es 63. Y finalmente me queda pues una suma, que es 2 más 63 igual a 65. Miren, muy sencillo de desarrollar una operación combinada. Por eso sería bueno, y me imagino que ustedes han visto en la plataforma cómo se desarrollan las operaciones combinadas. Incluso ahí también creo hay algunos ejercicios para que ustedes practiquen ya después de ver el video, practiquen. Y pues si ustedes practican, mucho mejor les va a ayudar también para que ustedes puedan tener un poquito más de conocimiento. Recuerden que con la práctica uno puede aprender un poco más, ¿no? Entonces es importante eso, jóvenes. Y eso es lo que se trata de las operaciones con números enteros, ¿ya? Entonces vamos a ver con eso hemos terminado el área de matemática. Ahora vamos a ver un poquito ya, porque ya me quedan pocos minutos, el reino plantal. Hemos visto el reino animal, ahora vamos a ver el reino plantal. Obviamente, cuando hablamos del reino plantal, pues nos habla de las plantas, ¿no? Este reino de las plantas que está dentro de este ecosistema. Ya hemos visto el reino de los animales, qué tipo de animales tenemos, cuántos grupos. Ahora vamos a ver el reino plantal. Pues sí agrupa todas las plantas de organización celular que son eucariotas y pluricelulares, ¿no? ¿Por qué hablamos de eucariotas? Ya les decía, porque son aquellas plantas que están formadas por células que tienen núcleo definido y que son pluricelulares. Esto está formado por miles de células, ¿no? Miles de células. Entonces, ¿cuáles son las características del reino plantae? ¿Cuáles son las características de las plantas, no? Ya les decía que todas son eucariotas multicelulares, o sea, que tienen núcleo y pues que están compuestas, las plantas están formadas por múltiples o varias, ¿no? Y ahí tenemos una célula de una planta, ¿no? Que también es otra característica. ¿Qué característica más tenemos en este caso? En este caso de las células de las plantas, ¿no? Que también poseen paredes celulares, ¿no? Que están constituidas principalmente por celulosa, ¿sí? A diferencia de la célula de los animales que tienen la membrana celular, pues las plantas no tienen eso en sus células, ¿no? Sino tienen una pared celular, ¿sí? ¿Qué otra característica importante podemos tener nosotros del reino plantal o de las plantas? Que también realizan la fotosíntesis por medio de la clorofila, de los cloroplastos que los encontramos en las hojas, ¿no? Y pues de esta forma, pues las plantas fabrican su propio alimento. Recuerden que las plantas son los únicos seres que son autótrofos, son aquellos que fabrican su propio alimento, que no necesitan de otros seres para poder alimentarse, sino ellas mismas crean su propio alimento mediante, gracias pues al proceso de la fotosíntesis, ¿no? Que permite pues a través del agua, las sales minerales que absorben del suelo, los rayos del sol, del dióxido de carbono, ¿no? Permite pues todo este proceso de la fotosíntesis
y finalmente pues ellos son portadoras también del oxígeno que permiten a nosotros pues poder respirar, ¿no? Y obviamente, pues ya les decía, a través del proceso de fotosíntesis que se da en las hojas, en las hojas también podemos encontrar la clorofila, que es el pigmento que le da pues la coloración verde a todas las plantas, ¿no? Por eso generalmente las plantas son de color verde, ¿sí? Gracias a a la clorofila que tiene, ¿no? Este pigmento. Ya les decía, ¿no? Las plantas son autótrofas, son aquellas que tienen la capacidad de poder generar o fabricar sus propios alimentos, ¿no? Ya les decía, mediante pues el proceso de la fotosíntesis, que es que lo hacen a través de la captación de la energía luminosa, la absorción de sales minerales del suelo mediante las raíces, y que permiten pues la transformación de energía química en los cloroplastos, ¿no? Y luego pues son las plantas generadoras de oxígeno que nos permiten a los seres, tanto animales y las personas, poder respirar, ¿no? Otra característica importante del reino plantae es, ya les decía, que presentan vacuolas para poder almacenar gran cantidad de agua y otros pigmentos, ¿no? Gracias a la fabricación de sus propios alimentos, ¿no? Otra de las características de las plantas también, que las plantas pues son plantas fijas, no encontramos plantas voladoras, ¿no? Sino lo vamos a encontrar pues puestas generalmente en un lugar fijo, ¿no? También otra característica principal de las plantas es que muchas de ellas se reproducen sexualmente y otras asexualmente, ¿sí? Y gracias, ya les decía, a la fotosíntesis que realizan las plantas pueden liberar el oxígeno al medio ambiente y eso que permite pues el buen funcionamiento respiratorio de otros seres, en este caso de las personas y de los animales, ¿no? Gracias a ese proceso, ¿no? Ellos convierten pues el dióxido de carbono, o sea, todo lo malo absorben y finalmente pues en la noche, ¿no? Mediante el proceso de la fotosíntesis generan pues, en este caso generan ya, oh, se cortó, creo. No sé si me ven, ¿están observando? Sí, se ve, Miss. Ok, ya. Ya, ¿y cuál es la importancia de las plantas? Vamos a ver, ¿no? ¿Para qué es importante las plantas? Ya les decía, ¿no? Nos proporcionan alimentos, también pues es parte y es importante, una base importante en el proceso de la cadena alimenticia, ¿no? En los ecosistemas terrestres. Obviamente, por eso yo les decía, toda cosa que existe, ¿no? Todo ser, tanto vivo e inerte que existe en la Tierra, tiene una función importante y eso se da a base pues de la cadena alimenticia, ¿no? Todos los seres que vivimos acá cumplimos una función. Muchos de nosotros o muchos de seres son alimento de otros, ¿no? Y hay otros seres que son pues descomponedores también. Y eso se da en el proceso de la cadena alimenticia, ¿no? Otro también, pues que las plantas son fuente de materia prima como madera, resina, sustancias medicinales, ¿no? Entonces, miren, también son usadas para poder realizar cualquier tipo de objeto de madera. Otros lo usan para poder sacar resinas e incluso para medicina, ¿no? También gracias a las plantas podemos elaborar los muebles, el papel, las pinturas, los medicamentos y diferentes otras necesidades que tienen los seres humanos, ¿no? También pues las plantas nos ayudan a proteger el suelo de la erupción, ¿no? Son muchas protectoras, ¿no? Otros son fuentes de energía, lo cual sirve como combustible, que son muchos lugares de mucha gente que no puede comprar, no les alcanza para poder adquirir un balón de gas. Lo usan pues como combustible o como leña, como le llaman, para poder preparar sus alimentos, ¿no? ¿Y cuáles son las funciones vitales de las plantas? Igual que los seres humanos, nacen, crecen, se relacionan, mueren y se reproducen también, ¿no? Todo es el proceso vital de una planta. Nace, crece, se relaciona con otras plantas
muere y también se reproduce, ¿sí? Y ahí está el proceso de la fotosíntesis de lo que yo les hablaba, ¿no? En el día, pues, el dióxido de carbono, y toda la contaminación que se da en el medio ambiente que genera el hombre generalmente, hace pues que las plantas absorban todo ese dióxido y gracias a la luz solar que absorben el día y a las sales minerales del suelo a través de sus raíces, pues van haciendo todo ese proceso de la fotosíntesis para luego pues puedan botar el oxígeno que nosotros necesitamos, ¿no? Ese es el proceso en sí de la fotosíntesis de las plantas. ¿Y cuáles son las clasificaciones de las plantas? Vamos a ver qué clases se clasifican. Tenemos 4 clasificaciones de plantas, ¿no? Las algas, los musgos, los helechos y los fanerógamas, ¿sí? 4 clasificaciones de plantas. ¿Y para qué sirven? ¿No? Pues las plantas, muchos de esos sirven, pues, ya les decía, para alimento del ser humano, como plantas medicinales y otras como plantas industriales, ¿no? La importancia que tienen en sí las plantas. Eso es lo que hemos tenido que compartir con ustedes, jóvenes. Con eso ya terminamos nuestra clase, porque ya me pasé también de la hora. Entonces, con eso ya terminamos el día de hoy. En un momentito yo ya les estoy